Dios les bendiga, amados amigos, hermanos en Cristo. Le habla su hermano Rudy Arguera, predicador de la Iglesia de Cristo. Hoy en este día vamos a estar hablando acerca si Cristo edificó su iglesia sobre San Pedro, el apóstol Pedro, o edificó su iglesia sobre él mismo. El mundo religioso cristiano está dividido en esa cuestión. Vamos a ver en Mateo capítulo 16 versículo 18 lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero, hagámonos la pregunta. Cuando Cristo prometió edificar su iglesia, ¿sobre quién o qué dijo que la iba a edificar? No piense usted que sobre Cristo, no piense usted por favor sobre Pedro. Solamente analicemos juntos lo que dice la palabra del Señor, para que sea la palabra del Señor la que nos diga la respuesta concreta. Dijo: sobre esta roca, así dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Se refiere a una roca, a una piedra o roca. Pero cuando Jesús dijo esto, una piedra base era utilizada. ¿Cómo era que se edificaban las casas en aquel tiempo? ¿Verdad? De acuerdo a la costumbre judía, se utilizaba una piedra base principal. Era una piedra angular, de donde los constructores desde allí comenzaban a poner otras piedras más pequeñas para hacer paredes sobre esta roca principal. O esa piedra angular servía de base para que dos paredes se unieran sobre ella. Cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia sobre esta roca, ya ese método de construcción era muy conocido por los judíos desde hace mucho tiempo. Miremos unos aproximadamente 1000 años antes cómo el rey David, el segundo rey que tuvo el pueblo de Israel, en Salmos capítulo 118, versículo 22, dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Voy a leer del 21 y voy a leer el 23. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así dice la palabra del Señor aquí en Salmo 118, 22. De las palabras del rey David, que escribió esto, Salmo 118, aprendemos dos cosas. Número uno, 1000 años antes aproximadamente, el rey David está diciendo, o está narrando, o está describiendo cómo es que se comenzaban a construir las casas. Dice: se ponía una piedra angular de base. Eso es lo que miramos aquí, lo que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal. Primera pregunta: ¿qué es lo que quiere decir el rey David? Él está describiendo cómo se hacían las casas 1000 años, las casas judías, aproximadamente 1000 años antes que viniera Jesús. Número 2, aprendemos aquí que el rey David está hablando sobre una profecía, sobre una persona que la compara el rey David como una piedra, que esa persona iba a ser despreciada por los edificadores, pero que esa piedra iba a venir a convertirse en la piedra principal de una casa. ¿Verdad? Dice también que este día va a ser el día de salvación. ¿Verdad? Te alabaré porque me has oído
y me fuistes por salvación, dice. Y versículo 23 dice, de parte de Jehová es esto, y es una cosa maravillosa delante de nuestros ojos. Aquí se mira que está hablando de una profecía sobre alguien que iba a ser despreciado, pero que iba a venir a convertirse en la piedra principal. ¿De quién estaría hablando Pedro? Estaría hablando ¿de quién estaría hablando en esta profecía el rey David? ¿Estaría hablando de Pedro? ¿Estaría hablando de Jesús? ¿O estaría hablando de algún otro profeta o algún apóstol? Miremos en el tiempo del Nuevo Testamento a quién fue que despreciaron los líderes religiosos, las personas entre comillas espirituales. ¿A quién despreciaron? ¿A Pedro o a Cristo? ¿A quién despreciaron? ¿A Cristo o algún otro apóstol o profeta de aquel tiempo? ¿A quién fue que mataron? No solo lo despreciaron, sino que lo mataron, ¿verdad? En una cruz. ¿A Pedro o a Cristo? En el tiempo en que Cristo estuvo vivo, ¿verdad? ¿A quién fue que mataron? ¿Verdad? Bueno, ya miramos que a Pedro no lo despreciaron. Al contrario, cuando a Cristo lo arrestaron, Pedro andaba allí en medio de ellos. Fue cuando Pedro también despreció a Jesús, negándolo 3 veces. Ustedes se acordarán que el gallo cantó, ¿verdad? Aún Pedro despreció a Jesús, diciendo que no conocía a Jesús. ¿O sería al revés? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Pedro el despreciado? ¿Fue Cristo que negó a Pedro? ¿Fueron los apóstoles que negaron a Pedro? ¿Fueron los líderes religiosos que sacrificaron a Pedro en una cruz en los días de Jesús? Creo que la respuesta es no. Y ya creo que ustedes saben la respuesta. Que fue al que despreciaron, fue a Cristo. Entonces, en otras palabras, ya entendemos que el rey David nos está dando la respuesta. Es como que le preguntáramos en este momento al rey David, rey David, cuando Cristo dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿se estaba refiriendo de San Pedro o se estaba refiriendo de él mismo? Y el rey David nos dice, ya les expliqué cómo se hacían las casas en aquel tiempo antes. Y también les estoy diciendo que una roca, una piedra iba a ser despreciada. Y que esa roca iba a venir a ser, o esa piedra iba a ser la piedra principal de una casa. Tú sabes que esa piedra principal que fue despreciada es Cristo, no Pedro. Eso sería básicamente lo que el rey David nos diría con esta profecía. Es lo que nosotros entenderíamos. Vamos a seguir en otra grabación, en otro mensaje posteriormente. Pero ahora nomás nos quedamos con la respuesta del rey David, la cual dijo el rey David que la piedra que fue despreciada o iba a ser despreciada era una profecía para Cristo, no para San Pedro, ¿verdad? Y que esa piedra iba a venir a ser la piedra principal de una casa. En este caso, la casa que está hablando Jesús es la casa de Dios, la iglesia, donde Él es la piedra, según lo dice el rey David. Dios me los bendiga y nos vemos o nos escuchamos, si así lo puedo decir,